Bienvenidos a Capítulo Cero. Hoy nos adentramos en un relato fascinante que nos compartiste, Axolotl. De Julio Cortázar, sí. Forma parte del final del juego. Exacto, un cuento corto con mucha tela para cortar, ¿no? Muchísima. La idea es como siempre, ¿no? Desmenuzarlo, ver qué nos dice hoy, qué podemos sacar de él. Exactamente. Llevarlo a nuestro día a día, no. Mm. Ver su relevancia, su vigencia. Totalmente. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, el cuento nos lleva a un acuario al Jardín des Plantes de París. Ahí es donde nuestro narrador se encuentra por primera vez con estos seres, los axolotl. Y algo en ellos lo cautiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que le llama la atención de entrada? Es curioso porque al principio él menciona su interés por otros animales del zoológico, ¿no? Leones, panteras, animales más espectaculares, podríamos decir. Sí, más llamativos, más Claro. imponentes a simple vista. Pero con los axolotls es algo diferente. Hay una atracción, una especie de conexión primitiva, dice él. Y eso que al principio digamos que no son los animales más activos del acuario. Para nada. De hecho, su inmovilidad es una de las primeras cosas que lo atrapan. Su quietud, sus movimientos lentos, casi hipnóticos. Es como si hubiera algo en esa quietud que lo llamara, ¿no? Exacto, son una atracción que va más allá de lo visual, de lo superficial. Y Cortázar no escatima en detalles para describir a los axolotl. No, la descripción es muy precisa, muy visual. Habla de esos cuerpos rosados, casi transparentes. Como si fueran de cristal, ¿no? Sí, una especie de cristal lechoso. Mm. Y luego esas patitas diminutas, delicadas. Con sus deditos, como si fueran manitas humanas en miniatura. Exacto. Mm. Y esa aleta dorsal casi transparente que se extiende hasta la cola. Pero hay algo que lo obsesiona especialmente, ¿no? Los ojos y las branquias. Totalmente. Describe sus ojos como dorados, con una profundidad que lo inquieta. Y las branquias rojas con una forma similar al coral. Sí, un contraste muy fuerte con la quietud general del animal. Y es curioso cómo el narrador compara los ojos de los axolotl con los de otros peces. Dice que los de los otros peces le parecían estúpidos, ¿no? En cambio, en la mirada de los axolotl, él ve algo más. Ve una profundidad, una inteligencia diferente, una otra manera de ver, como dice el texto. Es como si les atribuyera una conciencia más compleja, ¿no? Sí, como si esa quietud exterior escondiera una gran actividad interior. Y esa fascinación inicial se convierte en una especie de obsesión. Una obsesión que lo lleva a visitarlos a diario, a pasar horas y horas observándolos. Hasta el punto de sentir que él también es observado, ¿no? Exacto. Empieza a sentir la mirada de los axolots sobre él como si lo estuvieran juzgando. Y llega a creer que ve un mensaje en sus ojos. Sálvanos, sálvanos. Una frase que lo marca profundamente. Una frase que podríamos interpretar de muchas maneras. Sí, abre muchas preguntas sobre la comunicación, sobre la posibilidad de comprender a seres tan diferentes a nosotros. Pero también sobre nuestra propia necesidad de proyectar, ¿no? Claro, nuestra tendencia a interpretar el mundo desde nuestra propia perspectiva, a buscar significados que quizás no están ahí. Y aunque el narrador se siente conectado con los axolotl, reconoce que no son humanos. De hecho, dice que aparte de esas pequeñas manos, no se parecen en nada a nosotros. Entonces, ¿dónde radica esa conexión tan fuerte? Él las sitúa en la forma triangular de sus cabezas, y sobre todo en sus ojos. Esos ojos dorados que miraban y sabían, como él mismo dice. Es una conexión que va más allá de lo físico, de lo tangible. Es una conexión a nivel de conciencia, de entendimiento. Y esa obsesión, esa identificación tan profunda lo lleva a la transformación. Una transformación que en cierto modo se siente inevitable a lo largo del relato. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Cómo lo describe Cortázar? El momento clave ocurre cuando el narrador se acerca al cristal del acuario y ve su propio rostro reflejado. Pero al mismo tiempo siente que él es el axolotl. Exacto, es una fusión de identidades, una ruptura de la barrera entre observador y observado. Como si la intensidad de la mirada hubiera creado un puente entre ambos. Y a partir de ese momento, la historia cambia radicalmente de perspectiva. Ahora, el narrador es el axolotl, pero conserva su conciencia humana. ¿Cómo experimenta esta nueva existencia? ¿Qué siente al verse desde el otro lado del cristal? Al principio, la sensación es de horror. Se siente atrapado en un cuerpo que no puede controlar, que le impide comunicarse. Es como si la inmovilidad que antes lo fascinaba se hubiera convertido en una prisión. Exacto. Pero esa sensación de horror se alivia un poco cuando percibe que no está solo. Que hay otro axolotl que también sabe que también parece tener una conciencia similar. Ese reconocimiento le da un cierto consuelo, una esperanza de no ser el único en esa extraña situación. Y desde su nueva perspectiva, el axolotl narrador observa al humano que solía visitarlo. Y poco a poco esa conexión se va desvaneciendo. Lo que antes era una obsesión se convierte en rutina, en visitas cada vez más espaciadas. El humano ya no lo ve a él, al axolotl narrador, sino un axolotl más, indistinguible de los demás. La conexión se rompe porque el objeto de fascinación del humano ya no existe. Ahora solo hay otro axolotl más.
Y el cuento termina con una imagen que nos deja pensando, ¿no? Sí, el axolotl, el narrador, espera que el humano escriba sobre ellos, creyendo que es ficción. Una especie de consuelo irónico, ¿verdad? Totalmente. Es como si la única forma de trascender, de que su experiencia tenga algún sentido, fuera a través de la narración del humano. Pero una narración que inevitablemente estará teñida de la perspectiva del humano, de su propia interpretación. Y ahí radica de ironía, ¿no? La esperanza del axolotl reside en ser convertido en una historia, en una ficción creada por el humano. Y a partir de aquí se abren muchas preguntas, muchas reflexiones. ¿Qué nos dice esta historia sobre la percepción, sobre la identidad, sobre la posibilidad de conectar con seres diferentes a nosotros? ¿Hasta qué punto podemos comprender realmente al otro? ¿Y cómo nuestras propias limitaciones y prejuicios condicionan esa comprensión? Son preguntas que nos interpelan a todos, que nos invitan a cuestionar nuestras propias formas de ver el mundo. Y a ser más conscientes de las múltiples perspectivas que nos rodean, tanto las visibles como las invisibles. Quizás, como dice el cuento, haya muchas conexiones esperando ser exploradas si nos tomamos el tiempo para observar con atención, con empatía, con la mente abierta. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en Axolotl de Julio Cortázar. Esperamos que les haya dado mucho que pensar. Hasta la próxima.